Bueno, acá seguimos junto a ustedes acompañándoles y haciendo de sus mañanas que puedan ser más divertidas, entretenidas, pero también informativas. Cuando de repente nos organizamos para a futuro crear una base económica que pueda sustentarnos y poder crear esa visión, muchas veces llegan esos tropiezos que nos hacen levantar la cabeza y las deudas se asoman. Y por eso hay que auxiliarse de miles de estrategias, pero sobre todo saber cómo que ellas no nos invadan de una manera en el que nos aniquilen. Es por eso que me acompaña Samir acá para compartir con una que ya es parte de la casa. Digna Paulino es coach, conferencista, financista y con temas ligados a la economía para manejarla de forma inteligente. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo enfrentar de manera saludable, Samir, el tema de las deudas. Atención porque igual también hay preguntas al respecto. Adelante, Digna. Bienvenida, Digna. Buenos días para ustedes aquí amigas que siempre están conectados con el mangú, así, iniciando esta mañana de manera rica y con este olor que tenemos aquí en el día de hoy. Y qué bueno, porque vamos a tratar uno de los temas más difíciles en materia de las finanzas y es precisamente después que estamos hasta aquí, hasta la coronilla, con deudas que no podemos más, que nos puede suceder precisamente lo del tema que trajo Carla, de que por deudas la novia se quedó sin vacaciones. Entonces, muchas veces nosotros no sabemos cómo afrontar esa situación ante unas deudas que nos están agobiando. Y hoy precisamente quiero hablar de esto porque hoy en día es muy común, sobre todo con el consumismo que nos venden, la presión que nos dan las redes sociales, el estatus que muchas veces nosotros queremos presentar y que lo hacemos lamentablemente en base al endeudamiento. Sí, y muchas veces incurrimos en eso por falta de información y por creer que el hecho de tener a la mano recursos como una tarjeta de crédito, más que hacernos mal, nos hace bien, y es todo lo contrario. Ahí tengo que decirte que va a depender. Justo ayer tenía una conversación con una cliente y ella me dice, mira, yo tomé la decisión de cancelar todas mis tarjetas de crédito. Eso tampoco es bueno. Exacto. Y bueno, optó por una de un banco digital de un bajo monto, creo que me dijo de 25,000 pesos, precisamente porque ella tiene tarjetas, ella gana como 40, 50,000 pesos de salario y tiene tarjetas de 300,000, de $5,000. Entonces ella me dijo, eso es un peligro y una y otra vez caigo en la misma situación de que me endeudo hasta el tope, no tengo con qué pagar, tengo que tomar un préstamo para pagar las tarjetas, no se ha saldado todavía ese préstamo y vuelvo y me encharco en buen dominicano con las tarjetas de crédito. Pero entonces, ¿cómo las entidades bancarias aprueban esas tarjetas de crédito con esos montos sabiendo que ella solamente percibe una suma muy ínfima alrededor de eso? Lo que pasa es que muchas veces si el cliente ha tomado préstamos o ha tenido endeudamientos más o menos por esos montos, pueden otorgar una tarjeta de crédito independientemente del salario que tenga. Porque recuerda que las entidades de intermediación financiera van viendo el buró de crédito. Entonces, si tú has tenido experiencia de crédito por un monto importante y tienes un buen buró, es posible que te den una tarjeta de crédito, porque a ti te llaman y te dicen que tienes una tarjeta preaprobada. Sí, todo Entonces, el tiempo. si tú la tomas, se hace una pequeña evaluación, pero no tan profunda como se haría, por ejemplo, para un préstamo. Entonces, ¿qué pasa? Del otro lado, yo también le comentaba a ella que, por ejemplo, yo tengo varias tarjetas de crédito de montos también súper importantes y significativos, y sin embargo, la tarjeta de crédito para mí y para muchos de mis clientes que ya han pasado por los procesos de educación financiera es un medio de pago donde se utiliza hasta el monto que yo sé que de acuerdo al presupuesto que tengo yo voy a poder pagar. Es bueno para usarlo para los servicios básicos, por ejemplo, porque genera movimiento y eso a la entidad bancaria le interesa y a ti te crea crédito, valga la redundancia, y para gastos muy puntuales que tú sabes que puedes reponer en el próximo cobro que hagas. O si tú ¿no? tienes una buena educación financiera y tienes una planificación y te manejas con un presupuesto, no importa que la utilices para pagar todo.
si vas a hacer la compra en el supermercado, los servicios básicos, cualquier gasto que tú vayas a hacer y que en ese lugar permitan tarjeta de crédito, yo soy una que mejor opto por pagar con tarjeta de crédito. Pero hay un punto esencial que es precisamente manejarlas como medio de pago en base al presupuesto que tú tienes. Cuando tú te manejas con un presupuesto, ya tú sabes todo lo que tú vas a consumir con esa tarjeta de crédito y que cuando corte, tú vas a pagar el 100% de ese corte. Pero si tú empiezas a usarla en cosas que no lo tienes presupuestado, que no son Y a necesarias pagar monto mínimo. y a pagar monto mínimo, Gravísimo, entonces es muy grave. Mira, no es realmente. lo mismo, y en eso, por supuesto, tú me corriges, pero no es lo mismo tener deudas que estar endeudado. Pero Así es. uno te puede llevar al otro. Por Entonces, supuesto. ¿de qué manera podemos hacer que nuestras deudas no nos lleven al endeudamiento? Precisamente tener deudas saludables, endeudarse en base al apalancamiento que nosotros podemos tener a través de esta para aumentar nuestro patrimonio. Esas son deudas saludables. Cuando yo, por ejemplo, con un préstamo adquiero una vivienda, yo estoy apalancándome en un endeudamiento porque quizás no voy a tener el tiempo suficiente, con el ahorro suficiente para acumular en efectivo lo que cuesta una vivienda. Entonces ese es un endeudamiento saludable. Y también hacerlo, sobre todo, en base a la definición de tus objetivos vitales. Mira qué pasa. Nosotros generalmente gestionamos nuestras finanzas de manera incorrecta porque no tenemos esa educación financiera. Lo primero que debe de hacer un joven desde que empieza a producir es sentarse con un profesional o buscar información de toda la que hay en internet y hacer su plan financiero basado en sus objetivos vitales. O sea, tengo 18 años, empecé a trabajar, lo primero que voy a hacer es comprarme un vehículo. ¿Pero en qué año? ¿Dentro de cuántos años yo me voy a comprar ese vehículo? ¿Qué vehículo me voy a comprar? ¿Cuánto costaría en ese momento? ¿Y cuánto yo debería tener para financiar menos? Luego, bueno, mi próximo objetivo, comprar una casa. Pero trabajar el ciclo de vida basado en objetivos vitales que te van a ayudar a ti a planificarte financieramente hablando. Entonces, las deudas saludables son aquellas que se utilizan como apalancamiento para asimismo ir teniendo un crecimiento financiero y que vayas creando un patrimonio. De hecho, hay una frase popular que dice que las personas de clase media avanzan metiéndose en líos, pero en líos bien pensados. Exacto. Es el tema. Ahora bien, he escuchado siempre también a asesores financieros decir que a la hora de tú manejar tu presupuesto debes tener una cuota de emergencia y que hay que sacarlas todos los meses. ¿Qué es lo que se recomienda puntualmente en ese sentido? Sí, mira, dentro de esa planificación financiera siempre hay que gestionar una parte de los recursos que tú generas para los imprevistos. Ese le llamamos fondo de imprevisto, le llamamos fondo de emergencia. Me encantó un nombre que le dio uno de mis estudiantes que dijo fondo de paz. Porque cuando tú lo tienes ahí puede pasar lo que sea y tú tienes paz, no hay complicación. Entonces ese fondo nosotros te recomendamos que sea de 3 a 6 meses o basado en tus gastos o basado en tus ingresos. Por ejemplo, una persona que gana 25,000 pesos debería por lo menos de crearse un objetivo para ahorrar 125, 150,000 pesos Al por año. cualquier imprevisto, no, para tener ese fondo. A mí me Un tomó, fondo intocable. ese fondo se toca como si fuera una caja chica de una empresa. Listo, buen punto. Te explico buen un punto. poquito. En las empresas hay una caja chica que es para los botellones de agua, para si hay que mandar a comprar algo rápido, que no requiere una Imprevistos. cotización, exactamente, Los un gastos, imprevisto. corrientes y que son bajos. Bajos, exactamente. Ese es el fondo de emergencia o fondo de reserva o como le quieran llamar. Entonces, ese fondo se tiene ahí para si se te dañó una goma del vehículo, si tienes que hacer alguna reparación. Tú tomas lo que necesites de ese fondo, pero inmediatamente vuelves a reponerlo. Ah, espérate, tengo parte del ahorro que estoy haciendo, tengo que volver a utilizarlo para reponer ese fondo. Y siempre se repone el fondo. Lo utilicé, lo repongo el fondo. Y tengo ese fondo ahí para cuando suceden los imprevistos. También tenemos entonces el fondo de contingencia, que ya es un fondo donde
preferiblemente lo ideal es tener de por lo menos un año de tus ingresos en ahorros por cualquier situación que pueda suceder. Me quedé desempleado de repente. Exactamente, exactamente. Entonces ya es para montos más altos que tenemos ese fondo y ante un cambio drástico en tu situación financiera o cualquier enfermedad, Dios no lo quiera que se presente, entonces se tiene ese fondo. Si lo hacemos así, yo estoy segura porque puedo dar fe y testimonio que es un método probado, la gente no caería tanto en el endeudamiento. Yo hablo mucho, pero no lo hago. Ahora bien, Digna, es sano tener deudas, ¿no? Financieramente hablando. Depende de las deudas. Depende, si ¿no? tú tienes objetivos vitales, por ejemplo, yo quiero comprarme una casa y necesito ir construyendo mi perfil crediticio, entonces voy teniendo deudas como la tarjeta de crédito que te ayuda muchísimo. Necesito comprarme un vehículo, entonces puedo tener un buen perfil crediticio a través de las deudas, teniendo experiencia con deudas saludables y que las pagué a tiempo, que cumplí con el contrato de ese endeudamiento. Entonces, si dentro de tus objetivos vitales está adquirir bienes, entonces una de las estrategias que utilizamos para lograr esos objetivos es el apalancamiento en deuda, o sea, utilizando deudas para cubrir la parte que yo con mis recursos no puedo cubrir. Mira, tengo un allegado que maneja mucha liquidez diario, o sea, mucha liquidez diario por el tipo de negocio que posee, ¿no? Sí. Y no los lleva al banco, no los lleva al banco. Él entiende como una persona de campo, no muy estudiada, no con mucha visión. Dame su dirección. Y lo que hace es en San Francisco de Macorís. Hacerle la visita. Sí. Y lo que hace es que mensualmente o para el 20, porque paga una vez al mes a sus empleados, tiene 2 empleados, lo que hace es que tiene un contable, por supuesto, y le deposita al contable el dinero para la nómina. Sin embargo, él a veces como que me comenta que se preocupa porque dice, yo no creo en banco, parece que le pasó algo mal. Y ahora me está escribiendo porque está justamente viendo el programa y quiere tu opinión al respecto. Pues por experiencia, con más de 25 años en el área Sí. y siendo precisamente por más de 15 funcionaria en una entidad, yo sí creo en bancos, porque eso te crea una estabilidad primero, te da una seguridad en materia de los recursos que tú tienes. El problema está, bueno, aparte de eso, teniendo el dinero en la casa, no vas a tener un perfil bancario. No vas a ser una persona solvente para nada que tú vayas a hacer en la vida, porque no ese dinero también puedes tener cierta duda al sistema porque no se ha bancarizado. Pero también hay un tema de seguridad de ese dinero. Así mismo que es. te lo da la entidad bancaria. Porque Que asume el riesgo. Claro, supongamos que ese dinero, por la cuestión que sea, quiebra esa entidad bancaria. Ya hemos visto cómo tienen la responsabilidad de resarcir a los usuarios. Así mismo es. Y ahí viene algo súper importante que le iba a agregar a eso. El tema está en que a veces las personas no saben qué entidad elegir y optan por una entidad que está fuera del sistema financiero, que no está regulado, que no está centralizado, o cooperativas. Y así, pero sabemos que hay muchas entidades de esas que no están reguladas, que son serias, que han mantenido una trayectoria, pero el riesgo es demasiado a pagar. Entonces, muchas veces esos clientes que han tenido esa mala experiencia es producto de la mala elección de una entidad. ¿Qué sucede con las centralizadas? Que tus recursos están asegurados por el fondo de contingencia que cubre rápidamente en devolución hasta 1.8 millones de pesos. Pero luego no es que no te van a devolver el resto. Te van a devolver el resto en caso de una liquidación de una entidad cuando obviamente se liquiden los bienes que tenía esa entidad. No se pierde el dinero. De hecho, la Superintendencia de Bancos tiene una campaña de que dinero busca dueño, de dinero que están en entidades que han quebrado o que los clientes no han ido a reclamarlo y ese dinero no se pierde. Y súmale a eso que cuando el dinero está en una entidad bancaria genera por lo regular intereses, o sea que tiene mucho movimiento. Gracias, Digna, por acompañarnos en el día de hoy. No, yo feliz, encantada. Ustedes saben que esta es mi casa y yo me lo creo. ¿Te hubieras ido tú de vacaciones por tu cuenta, como hizo el chico? Ay, no, yo no puedo, la conciencia no me deja. Compártenos tus redes, Digna, por favor, tus redes. Claro, me pueden encontrar en Instagram como Digna P Coach y también en nuestra cuenta Liderando Tus Finanzas RD.